Bueno, y estamos aquí en esta portada de negocios agradeciendo a Capcana, Vive Capcana, por las principales noticias del día. Y esta es una noticia triste, Rafael. ¿Cómo? Porque, sí, una noticia triste porque es un artículo que se está descontinuando del portafolio de Apple. Y es que Apple anunció el día de ayer, fue una noticia ampliamente difundida en los medios, como todas las noticias de Apple, que ellos dicen que no pagan a los periodistas, pero desde que dicen cualquier cosita, se llenan todos los medios. Ellos no pagan y están en todas las películas. Y en todas las películas. De claro, Netflix, en claro, todos los sitios. Claro. Ellos van a dejar de producir los modelos de iPod que quedaban todavía en el mercado, que es el iPod Touch. Y obviamente no tiene ningún sentido tener iPods en este momento, cuando los teléfonos inteligentes ya hacen las mismas funciones. Para qué productazo en su momento. No, pero ven acá. Qué productazo. El iPod fue un producto que creó prácticamente una categoría Sí. de los reproductores. Se convirtió en el genérico dentro de la categoría de los reproductores de música. Y bien que se oía. Independientemente de que se lanzaron muchos reproductores de música, MP3, Sí. el iPod tenía algo que a mí me gustaba mucho y era que evitaba la piratería. Muy bien. Porque cuando tú le alimentabas tu iPod con música, él la convertía a un formato que solo el iPod podía leer. Y entonces no era como una memoria en donde tú podías ir repartiendo música por todos lados. Sí, lo que pasa es que no se utilizaba ese término en esa época, pero estaba prácticamente criptado. Así mismo. Apple le dijo a los consumidores que pueden seguir comprando el iPod Touch mientras queden en inventario. Pero ellos no van a producir más ese dispositivo y que pueden seguir escuchando las canciones en los iPad, en los iPhone y en los Apple Watch. Se han producido dos productos que han unido al mundo que no es de Apple versus el mundo, pudiéramos decir, Android, o en su momento que era el mundo Microsoft o Windows. El iPod y el iPad. Esos dos productos, muchas personas que no tienen estos teléfonos, que no tienen estas computadoras, que no tienen los dispositivos, utilizaban el iPod, señores. Claro. El iPod era un gadget. Mira la ruedita. Esa ruedita. Eso era fuera de serie. Eso era bestial. Fuera de serie. Eso era bestial. Tengo que llamar a Carlos Almanzar y preguntarle si tiene ese iPod todavía. Un iPod de 30 gigas. Debe tenerlo por ahí. Se lo voy a comprar. Así mismo. A mi colección. De colección. Así mismo. Mira, Ravelo, y quedándonos ahí en noticias no muy agradables, pero que tienen que ver con todo este mundo de los negocios, y esto vamos a tener que tratarlo también mañana con nuestro compañero Eriden Estrella, ya que esto tiene vertiente negocios y economía. Y es El Salvador, Ravelo, que pudiera caer en default por el tema de convertir el Bitcoin en una moneda legal. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero déjame explicarte qué fue lo que pasó. Cuando ellos hacen este movimiento, El Salvador hace una compra importante de Bitcoin. Al día de hoy, esto vale la mitad. El Salvador debe pagar $800 millones de un vencimiento de deuda. Los tenía ese dinerito aguachapado, pero lo compró en Bitcoin. Y ahora esto vale la mitad, ¿sabes? Así que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decidió convertir estos Bitcoin en monedas de curso legal el año pasado, y la caída de la criptomoneda se ha traducido en pérdidas en esta mega transacción que ha hecho el país. Recuerden que El Salvador se convirtió en la capital mundial del Bitcoin, y el experimento de convertir esto en curso legal ha tenido sus problemas por el derrumbe generado por el conflicto, y además este derrumbe ha hecho que este proceso de, diríamos que de inducción, de aprendizaje, de asumir esta nueva moneda se haya puesto más lento todavía, porque la gente está muy temerosa
con la caída del Bitcoin y la caída de las criptomonedas que se cotizan a mitad de precio con relación a cuando se hizo movimiento. A ver, discúlpeme que le interrumpa, ese artículo no es suyo y usted está haciéndose eco de ese artículo. 23.310 Bitcoin ha comprado El Salvador desde que lo convirtió en moneda de curso legal, ¿verdad? Sí. Eso a $60,000 el Bitcoin son 1.410 millones de dólares. Si El Salvador los perdiera todos, que mañana el Bitcoin costara 0, yo no creo que la economía, el flujo de caja de El Salvador sea 1.410 millones de dólares. Y no lo está perdiendo todo. No. Perdió la mitad de su valor. Es decir, que si eso lo dividimos entre dos, estamos hablando de que perdieron 700 millones de dólares. Okay. 700 millones de dólares no lleva a default a ningún país. Vamos a ver. Y menos El Salvador. ¿Que ese dinero lo perdió El Salvador? Sí, lo perdió. Esos son los riesgos de usted meter dinero en algo que no es una fuente de inversión. Y lo hemos repetido hasta la saciedad. Pero 700 millones de dólares no pueden llevar a un país al default. Pienso yo, ¿verdad? Sí, estoy buscando el Producto Interno Bruto de El Salvador. ¿Cuál es? A ver. Bueno, pero que el Producto Interno Bruto es una medida, es el tamaño de la economía completa. Sí, eso es lo que estoy buscando. Pero 50,000 millones, es verdad, no lo llevaría. Estamos hablando de 700 millones de dólares. Sí. Claro, de repente, si el Bitcoin valiera $100,000 cada uno, sí, ellos estuvieran muertos de la risa porque se ganaron una diferencia. Claro. Pero 700 millones de dólares no deben de llevar a default a un país, porque ese no debe ser el dinero que es. El dinero para pagar las deudas de un país, usted no lo pone en una inversión. No, se supone, porque quizás es un título amarillista del pero totalmente. Y malintencionado. Y malintencionado. Lo que sí te puedo decir es que lo que hay que revisar aquí es cuáles son las reservas en dólares de El Salvador. ¿Cuáles son las reservas en dólares de El Salvador? Yo no creo, y si ves así, fue una muy mala decisión. Yo no creo que Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, por más gallo loco que pueda llegar a ser en algún momento, o que alguien piense que lo es, agarre el dinero que él necesita para pagar la deuda de El Salvador y la convierta en Bitcoin. Sí. Porque eso sería un soberano disparate. Esas son reservas del Banco Central de El Salvador y ese es un dinero que usted tiene que tenerlo ahí disponible para en el momento en el que le corresponda pagar la deuda, agarrarlo de ahí y pagar la deuda que el país tiene que... El servicio de la deuda, ¿no? Varios datos económicos interesantes. El Salvador, durante el primer trimestre, esto es 2021, pero para que tengamos una idea, recibió de remesas, porque esa es la entrada fuerte del Salvador, 1.700 millones de dólares el primer trimestre de 2021. Solo el primer trimestre. Por supuesto, de esas remesas no es que el gobierno se queda con esos 1.700 millones. No. Por supuesto. Pero eso es un dinero que entra a la economía y que baja la presión de las divisas y demás. Y las reservas internacionales de El Salvador cayeron en negativo en un menos 36,6%. No me dice cuánto tiene el Banco Central en reserva. Quizás tendríamos que profundizar un poco más. Sí. Pero totalmente de acuerdo contigo. Sí. No sabes que hay una campañita en contra de Nayib Bukele que no es santo de mi devoción. Ay, Dios mío. Fijó una posición con el presidente más popular. No. Nayib Bukele no es santo de mi devoción. Yo lo veo a Nayib Bukele y me preocupo. Yo también. Es una persona que tiene posiciones muy radicales. Muy radicales. Muy radicales. Desde el punto de vista político, tiene posiciones muy radicales que a mí no me agradan. Sin embargo, debo de reconocer que yo creo que ni siquiera 40 años tiene. 40 años y yo tengo que dar Ni siquiera tiene 40 años. Él ha tomado decisiones arriesgadas, valientes, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de detener la delincuencia de su país, que uno pudiera en algún momento hasta
simpatizar con las mismas. Pero él nos echa un guereré, nos echa una pi a nosotros los mercadólogos, porque he escuchado comentarios importantes, no solo en foros locales, sino internacionales, de que dicen, es lo que pasa es que trabaja mucho su personal branding y es lo que es mercadólogo. No. Es decir, lo dicen de manera despectiva. Él es una persona que se ha valido de la investigación de mercado para entender qué es lo que el pueblo salvadoreño quiere. Porque eso fue lo que él estudió marketing, ¿eh? Está bien, sí. Pero él se vale de la investigación de mercado para saber qué es lo que el pueblo anda buscando. Sí, claro. Y él le ha dado al pueblo de El Salvador, a una buena parte del pueblo de El Salvador, que no es la totalidad, porque él tiene muchos detractores y opositores, él le ha dado lo que el pueblo quiere. Y por eso, cada vez que hacen las mediciones, él sale muy bien valorado. Y de eso es que se trata. Un presidente, desde el punto de vista de marketing, es un producto, y ese producto usted tiene que tratar de que la gente esté satisfecho con el mismo, ¿no? Pero no es santo de mi devoción él, pero debo de reconocer también que El Salvador tampoco no es un jardín de infantes lo que él está gobernando, ¿eh? No, bueno, realmente. Es un país complicado. Es un país complicado y un país que hay que tomar también algunas medidas, Ravelo, que son extremas. Sí. Que no son medidas que tú puedes tener paños tibios. Porque ese tema de las bandas, ¿cómo tú le marchas con paño tibio? No. Eso tiene que entrarle con todo. No hay de otra. Así mismo. Así que... Y olvidarse de lo que digan los derechos humanos. Pero en conclusión, Ravelo, lo que se hizo ahí fue un mal negocio. Se hizo un cálculo y al final del camino El Salvador está perdiendo un dinero. 700 millones 700 millones de dólares. Que no son pocos. Para ellos no, por su situación económica. No, sin embargo, de ahí a decir que el país va a caer en default por eso. Recuerden que El Salvador está, señores, lamentablemente, entre los 5 países más pobres de Latinoamérica. Y más pequeño. No nos llamemos engaño. Y más pequeño también. Más pequeño en población. El Salvador es pequeñito. Sí, pequeñito, sí. El Salvador, Nicaragua, sí, son países muy pequeños. Son países muy pequeños. La población de El Salvador, señores, no llega a 5 millones de personas. Mira, déjame hacer un comentario muy rápido, porque Eduardo Polanco y Sandy Victoriano. Eduardo Polanco dice, hay que tener en cuenta que esas ideas radicales le están dando buenos resultados. Bueno. Y Sandy Victoriano dice, muchas veces en países como el nuestro hay que tomar medidas duras. Las medidas duras son muy buenas cuando usted la ve desde el balcón. No cuando la toman en contra suya. Así mismo. Cuando la toman en contra suya, usted se queja y brinca como un chivo. Y ahí está el ejemplo de las medidas que se tomaron, muchas de ellas en pandemia. Sí. Estaba todo el mundo acabando a los No, gobiernos. Yo te voy a poner un ejemplo ahora. Yo te voy a poner un ejemplo que está caliente en este momento. Dame ejemplo. A los delincuentes lo que hay que hacer, dice mucha gente, que no lo digo yo. A los delincuentes lo que hay que hacer es matarlos a todos. ¿Pero quién lo va a matar? No. Pero óyeme, eso es una idea general que tú oyes con mucha frecuencia. La gente hablando de Trujillo, que es un Trujillo que necesitamos. Los delincuentes hay que matarlo a todos. ¿Qué ocurre? David de los Santos lo cogen en una plaza comercial, lo llevan a un cuartel y ahí lo mataron. ¿Viste la balanza? Pero David era un delincuente. Bueno, pero eso depende de quién lo diga, porque él estaba en un cuartel y a él lo fueron a buscar y lo detuvieron. Entonces, por eso es que tiene que haber equilibrio, tiene que haber democracia y tienen que respetarse los derechos de las personas. Lo que pasa es que quienes dicen eso no se han visto afectados por un tema de un familiar, y lo segundo es quiénes son los que van a salir a matar a esas personas. O sea, los que van a salir a matar a esas personas son parte del problema. Es que no se puede. Es que por eso es que se establecen las reglas y se deben de respetar los derechos de todo el mundo. No importa quién sea. Claro. No importa quién sea. Porque recuerden, señores, que en Estados Unidos... ¿Cuánta gente se han matado en las dictaduras? Sí, pero espérate. Poniéndole un barniz de delincuente. Exactamente. E inventando el expediente y metiéndole en el carro 2 sacos de cocaína. Exactamente. En el caso de Estados Unidos, tiene que ser bajo un juicio y que un estado tenga aprobado
el tema de este tipo de ley de muerte. Hay que tener cuidado con eso. No es que no se tomen medidas duras. No es que no se tomen, pues se pueden tomar. Pero siempre cuidándolos, respetando los derechos de las personas. Además, las medidas duras hay que Pero tener... no fue Nayib Bukele que agarró y parqueó 4 tanques de guerra fuera del Congreso de su país. Sí. Sí. Y no dejaba entrar a los diputados de la oposición. No, Cuidado con eso. Déjame decirte Cuidado algo. Hay que tener mucho cuidado porque las medidas duras tú las puedes tomar en países que tienen instituciones fuertes, pero en países que tienen instituciones débiles como la República Dominicana se hacen unos rejuegos a favor de autoridades y a favor de intereses propios con este tipo de medidas. Porque cuando tú tienes un país que funciona y tú tomas una medida fuerte, tú tienes una institución que tiene credibilidad y que tiene el empoderamiento de hacer eso, pero en este momento, y no nos gusta hablar de esos temas, pero la policía no tiene la capacidad de este tipo de cosas, porque la policía está muy lacerada y tiene muchas situaciones que todo el mundo conoce y no las vamos a analizar aquí, Así mismo. que son situaciones de décadas. Entonces, ¿a quién tú vas a poner a matar delincuentes? ¿A la policía? No, por así no. La policía tiene muchísimas situaciones internas. Así que ya lo saben, Raúl. Sí, así mismo es. Con esta información cerramos esta portada de negocios del día de hoy. Vamos a dar las gracias a Capcana. Vive Capcana. Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.